Gracias, Roberto. Bueno, buenos días a todos. La verdad que es muy emocionante este tiempo. Yo veo mucha gente que no conozco y que no me conoce, lógicamente, otros sí, por supuesto. Y contarles rápidamente, bueno, está toda mi familia política acá. O sea, imagínense que me está examinando exhaustivamente lo que voy a decir, porque después tengo que compartir la comida con ellos. Así que es una enorme responsabilidad ante ellos, fundamentalmente, ¿no? No, por supuesto, ante todos ustedes. Ustedes saben que yo nací en Calchaquí, yo me convertí allá a los 14 años, mis padres eran del Opus Dei. Entonces, fue muy difícil para mí la conversión primero de mi hermano. Y bueno, en los pueblos, el catolicismo, hablamos de la década de los 80, era muy fuerte, ¿no? Ahora la influencia del catolicismo ha decrecido mucho. O sea que me bauticé aquí porque, bueno, me vine a estudiar abogacía, vivía en unas cuadras acá en casa de Doña Rosa mucho tiempo, no sé si está Nefito Hall o Naef Hall por allí, lo conocíamos como Nefito, muchos años, o sea que todas mis travesuras él la conoce, pero bueno, en un tiempo de búsqueda de iglesia donde congregarme, el Señor me guió a este lugar, me bauticé aquí, un poquito más grande, lógicamente por un problema de respeto hacia mis padres, y es en esta iglesia donde me formé, es en esta iglesia donde me consolidé como creyente. Pero que yo ahora ya salgo menos, ¿no? Pues estoy muy abocado a la tarea pastoral en una escuela evangélica con mi esposa, pero he salido mucho a predicar y siempre los problemas de la iglesia siempre son los mismos, siempre parece que nuestra iglesia es la peor, pero en realidad los problemas son semejantes e iguales en todos lados, ¿no? Y es como le decía, fue una experiencia muy hermosa el hecho de congregarme aquí porque, bueno, me bauticé, como le dije, aquí me enamoré, aquí la conocí a Dani, con su familia, que me contuvo, que me ayudó. Ustedes saben que cuando uno es del interior, vivir en una ciudad capital no es fácil. Aquí realmente sentí un profundo llamado misionero. Esta iglesia ha dado muchísimos misioneros, muchísimos hombres de Dios, y me alegra ver justamente que se renueva, que hay muchos miembros nuevos, pero muchísimos hemos salido de aquí y estamos sirviendo en otros lugares. Marisol y Esteban, el Señor nos llevó a Reconquista, estuvimos en un trabajo misionero allí. Marisol y Esteban estuvieron muchos años viviendo allí. Luego estuve trabajando con Daniel Hurtado en la Misión de la Gracia, casi 15 años, allí en Montevera. Aquí nació Emiliano. Emiliano, esta iglesia fue la que oró por vos, muchísimo. Tengo 2 hijos, Emiliano, ya tiene 23, que estudia ahí en la UTN de Campana, y Betania, que está en este momento está en México, pero ella está en Palabra de Vida, está ya en 3er año. Bueno, esta iglesia, aquí nos casamos, aquí nos comprometimos, nos consagramos al Señor. Y bueno, en el 2009 salimos para Zárate, donde estamos trabajando allí hace 15 años en una tarea muy difícil, porque es pastorear una escuela, desde el jardín hasta el secundario. Como yo, aparte de abogado, soy profesor de historia, bueno, me posibilitó poder entender mucho el ministerio dentro de la escuela. Realmente un desafío muy grande, es una escuela muy grande, y valga la redundancia, y allí estamos. Por lo menos no nos han echado, no nos han devuelto todavía, ya 15 años que estamos allí. Y bueno, la verdad que venimos poco, es cierto, a veces el domingo nos quedamos en familia por un poquito tiempo, ya tenemos que partir, por eso que a veces no venimos a la iglesia. Ustedes sabrán comprender que la familia escuchó una música así en este lugar, no lo voy a profanar, no se asusten, esta música ya está consagrada, que no es cristiana, pero no sé si se podrá escuchar, ponerlo fuerte así para que tenga un impacto, son unos segundos, una cortina musical. Yo quiero que me digan a ver si saben a quién pertenece, por favor. Ponle un poquito más fuerte, a ver qué, una versión, o no se escucha. Está medio bajita, ¿no? Bueno. Es una versión moderna, miren el ritmo que tiene, ¿no? A ver, los jóvenes, me extrañan, los jóvenes, están medio caídos los jóvenes. Ahí está, eso, ¡pum! Para arriba. Bueno, gracias. Ya está. Bueno, ¿a quién pertenece esta? Misión Imposible, gracias. Misión Imposible. Ustedes saben que esta serie, esta música fue hecha por Lalo Schifrin, un argentino, que triunfó, por supuesto, en los Estados Unidos. En esta serie que a mediados de la década de los 60
comenzó como una serie, luego se hicieron muchas películas, con el título de Misión Imposible, ¿no? Claro, ocurre que en plena Guerra Fría, esta agencia norteamericana solía darle a algunos agentes una misión que realmente era casi imposible de hacer, era muy difícil, de allí Misión Imposible. Y se le daba la posibilidad a los agentes a que aceptaran o no el cumplimiento de esta misión. Ustedes conocen, lo habrán visto alguna vez, que dice, en caso de ser aceptado, le daban las indicaciones, y después esa famosa frase, que si este mensaje se autodestruirá en tantos segundos, ¿no? Todavía estamos esperando lo que nos gusta el cine, el final, ¿no es cierto?, con este famoso actor, la última parte de la Misión Imposible. Ahora, más allá de las diferencias, sin lugar a dudas, Dios nos ha dado una misión que es imposible desde el punto de vista humano. Y el pasaje que vamos a leer nos da justamente esa impresión. Hemos titulado la reflexión de esta mañana, Los tres imposibles de Isaías. Los tres imposibles de Isaías. Pero hay dos puntos allí, y continúa diciendo, en este título un poquito largo tal vez, cuando lo imposible se vuelve posible. Cuando lo imposible se vuelve posible. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, a la lectura de Isaías, capítulo 6, verso 1. Isaías, les debo el power siempre, yo en la iglesia como buen docente siempre estoy con los power, pero esta vez, como estoy un poco de vacaciones también, y estuve ocupado en cuestiones familiares, allá en Calchaquí, la verdad que no lo preparé, pero no importa, lo importante es la palabra. Isaías capítulo 6, verso 1, dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, y su corazón entienda, y se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, o el tocón, como se dice comúnmente, así será el tronco, la simiente santa. Para que podamos entender un poco este título, es importante definir lo que significa imposible. El diccionario dice que es algo difícil de hacer, pero a veces uno entiende más el concepto cuando lo comparamos con otras palabras, con los sinónimos, que me resultan interesantes. Los sinónimos de imposible es inviable, irrealizable, impracticable, escucha esta palabra, inaccesible, inaguantable, insufrible, intratable, insoportable. Isaías va a tener una visión que van a ser 3 imposibles para él, pero que por la gracia de Dios se volverán posibles. ¿Cómo era el contexto histórico-social en que Isaías escribe este pasaje? Como siempre pasa en los textos proféticos, en el Antiguo Testamento, que es muy difícil de estudiar, hay que tener mucho cuidado, hay que siempre caminar en punta de pie cuando se estudia el Antiguo Testamento, nos encontramos con 2 posturas. Hay quienes dicen que Isaías escribe esto producto de que necesitaba una renovación espiritual. Los primeros 5 capítulos son muy conocidos, en especial el capítulo 1, describen cómo era el estado, que ahora vamos a ver, de Israel en aquel tiempo, específicamente de Judá, el reino del sur.
Pero otra postura que tal vez sea la más correcta es el clásico pasaje donde Isaías es encomendado al ministerio. Nunca debemos pensar que en los textos del Antiguo Testamento, especialmente de los profetas, son escritos de manera cronológica. Jeremías es un ejemplo de eso. Jeremías está todo mezclado desde el punto de vista histórico, ahí tiene sus razones. Ahora, es posible que Isaías haya empezado a escribir, pero él haya sido encomendado a partir justamente del capítulo 6. No importa esto, lo cierto es que a partir de allí él tiene una renovación espiritual. Quiero invitarles en esta mañana, como iglesia que cumple 115 años, a renovar sus votos, a renovar el compromiso, a retomar nuevas fuerzas. En primer lugar, justamente a través de estos tres imposibles que vamos a ver, en primer lugar, tomando conciencia, que fue lo que le pasó a Isaías, tomando conciencia de quién es Dios. Segundo, tomando conciencia de quién soy yo. Tercero, tomando conciencia de lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere para mí. Repito, tomando conciencia de quién es Dios. Segundo, tomando conciencia de quién soy yo. Y tercero, tomando conciencia de lo que Dios quiere. El profeta Isaías se cree que nació allá por el año 760 aproximadamente antes de Cristo, muere alrededor del año 700 o 701, es decir, que vivió alrededor de unos 60 años, fue un exquisito profeta, tal vez uno de los más importantes del Antiguo Testamento, era pariente de los reyes, él vivía justamente en la corte, muchos lo consideraban un diplomático, no siempre lo escuchaban, tuvo mucha importancia en la corte, especialmente en el periodo de Ezequías, cuando los asirios ya habían conquistado Samaria y se predisponían a conquistar Jerusalén. Él, su ministerio, alrededor de 40 años, comenzó aproximadamente en el 740, 739, es decir, que tuvo alrededor de 40 años de ministerio. Él nace durante el periodo de Usías, comienza su ministerio en el último año, en la muerte de Usías, luego ejerció su ministerio en el periodo de Jotam y Ezequías. Y se cree que murió en manos de Manasés, pero no hay mucha comprobación histórica acerca de esto. Perdón, y Acaz también me estaba olvidando. En Jotam, y Acaz y Ezequías. Él comienza este ministerio y esta visión en ese último año donde muere Usías. Usías o Azarías también llamado así, es la misma persona, fue un rey que gobernó 52 años en Judá, en el reino del sur. En ese tiempo, el reino del norte con Jeroboam II habían llevado ambos reinos a su máximo esplendor. Habían vencido a sus enemigos, norte, sur, este y oeste, vamos a simplificar, y en especial el reino de Judá se encontraba en un importante nivel de prosperidad económica, política, militar, pero con una decadencia espiritual importante. Como siempre nos pasa, el poder corrompe. Usted lo va a ver en cada presidente que vaya al poder en la Argentina y en todas partes del mundo. El presidente de la potencia más grande del mundo no quiere darse cuenta que no está en condiciones de gobernar. Llega al poder y el poder nos enferma. Es algo de maníaco realmente. El poder enferma. El poder destruye. Hay que tener mucho cuidado con las posiciones de liderazgo. Usías quiere ofrecer un sacrificio que él no está autorizado a hacer, se enoja. No se asusta. Esto para que se despierta un poquito. Con los sacerdotes que lo frenan, el Señor lo disciplina y lo castiga con lepra. Se cree que esto pasó alrededor de los 58 años. Sus últimos 10 años, él muere a los 68, él lo pasó aparte. Un hombre que lo tuvo todo, no podía ahora disfrutar de la caricia a su esposa, a sus nietos, del abrazo de sus hijos, porque estaba leproso. Y si usted lee los primeros 5 capítulos de Isaías, se da cuenta de esa decadencia espiritual en la cual se encontraba el reino de Judá. Muere Usías, y de pronto parece que la nación se encuentra perdida. Es entonces ahí que resuenan las palabras del Señor cuando dice, ¿a quién enviaremos? Ahora, permítame hablar justamente del primer imposible de Isaías. Vemos aquí en el versículo 1 al 4, una santidad imposible. Yo le invito a que tomemos conciencia de quién es Dios. Dios es un Dios santo, pero este término santidad o la santidad de Dios es un término extraño. Los grandes estudiosos de la santidad de Dios nos dicen que es un término ajeno a los diccionarios seculares.
Es un término, escuche bien, estrictamente bíblico y de muy difícil definición. Podemos entenderlo comparándolo con otras palabras. En primer lugar, cuando pensamos en la santidad, se nos viene la palabra pureza. Asociamos la santidad a lo puro. Que claro, Yahvé contiene la perfección moral, es la perfección moral. Es perfecto moralmente. Y esto es bíblico. Pero la santidad es mucho más que pureza. Cuando los serafines decían santo, 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 kadosh, 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 decían mucho más que pureza, pureza, pureza. Hay algo más que contiene este término de santidad. Y es que justamente la santidad tiene que ver con su etimología, que es la palabra separado. La raíz de esta palabra santo proviene de un verbo, un viejo verbo hebreo que significa cortar o cortado. Pero no cualquier corte especial, sino especialmente separado. Es un corte superior a los demás. Es un corte por encima del resto. Para que usted entienda algo, un poco más esto. Cuando usted va a una carnicería, ¿y qué le dice al carnicero? Dame un corte especial. Ahí está la idea. ¿Y qué dice el carnicero? Mira, tengo un corte, o te aparté un corte especial. Esa es la idea. Dios está separado de su creación, que ha caído justamente, ha sido depravada por el pecado, pero está especialmente separado. Pero Dios es mucho más que puro y es mucho más que alguien separado. Hay otro término también, que es la palabra trascendente. Dios es trascendente. ¿Esto qué significa? Trascender significa traspasar los límites naturales. La santidad de Dios, desde el punto de vista de la trascendencia, significa que Dios está más arriba de nosotros, más allá de nosotros. Y comparado con el mundo, decimos que Dios está por encima del mundo, más allá del mundo. Él lo controla, Él lo domina. El mundo no puede controlar a Dios. Su santidad lo separa de una manera infinita. Entonces, cuando hablamos de la santidad de Dios, hablamos de alguien que es trascendente, que está más allá, que está separado y que tiene justamente una perfección moral. Ahora podemos comprender, y no termina aquí todavía la definición de santidad, pero podemos comprender lo que Isaías siente, experimenta cuando ve la presencia de Dios. Pablo le dice a Timoteo que Dios habita en luz inaccesible, algo que los hombres no pueden ver ni han visto. La palabra inaccesible, aprósitos, es una palabra griega compuesta por tres partículas, un prefijo, un núcleo y un sufijo, y nos da a entender justamente de que yo no puedo ir hacia un lugar determinado. Es decir, cuando decimos que Dios habita en luz inaccesible, significa que el hombre no puede ir a su presencia, no puede estar en su presencia, no lo podemos ver, porque caeríamos fulminados ante su gloria y su santidad. Martín Lutero decía el Deus esconditus, el Dios oculto. Si Él no se hubiese revelado, si Él no hubiera salido de su morada, nunca nosotros lo hubiéramos podido conocer. Cuando Moisés le pide a Dios que revele su gloria, allí en Éxodo 33, 19, ¿qué le dice el Señor? Yo haré pasar toda mi gloria, todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Pero le dijo, pero no verás mi rostro, porque no ha visto hombre alguno mi rostro y vivirá. Hebreos, capítulo 12, 29, el autor de Hebreos decía, nuestro Dios es fuego consumidor. De modo que esta santidad es expresada de dos maneras. Primera, por el trono de Dios, verso 1. Y segundo, por lo que dicen los serafines. El trono de Dios es un trono alto, sublime, que se le presenta, ¿no?, en esta visión del templo que tiene Isaías. Es una visión, hay muchas cosas simbólicas. Es un trono alto, que está por encima de los tronos humanos. Y en ese trono hay un rey que no se enferma, que no se olvida, que no muere y que está por encima de todos los tronos. Más que nunca, en esa visión, le estaba el Señor fortaleciendo, la palabra allí es Adonai, la que aparece, ¿no? Estaba fortaleciendo a Isaías de que, pese a la muerte de Usías, pese al imperio asirio que se estaba acercando hacia el Mediterráneo, recuerden que 18 años después, los asirios conquistarían Samaria. Y pocos años después rodearían toda Jerusalén. Pero pese a todo esto, hay un Dios santo que tiene el control de todas las cosas.
pero también esa santidad se expresa por sus ángeles. No podemos ahondar en los detalles, pero esos serafines, que provienen de un verbo que significa quemar, que arden ante la gloria de Dios, con 6 alas, con 2 cubren su rostro porque no pueden ver la gloria de Dios. Conocer el rostro de alguien, para los hebreos, tiene un significado muy especial, significa conocerlo íntimamente. Ni siquiera ellos, que custodian su santidad, podían ver su rostro, se cubrían su rostro. Con las otras 2 alas se cubrían sus pies, en señal de humildad y modestia, y con 2 volaban. Y entre ellos había un cántico antifonal, Kadosh, Kadosh, Santo, Santo, Santo. Acá nuevamente los estudiosos se dividen en su opinión. Esa exclamación de un Dios 3 veces santo está indicando en primer lugar que Dios está separado, nuevamente el concepto, especialmente separado de su creación. Gloriosa y magnífica, pero caída al fin. Claro, ellos en su gramática, no conocen el superlativo o no lo entienden como lo entendemos en el castellano. Nosotros para decir que algo es muy santo, decimos que es muy santo o santísimo, pero ellos en su gramática no funciona así. Para decir que algo es muy santo, ellos dicen es santo, santo. Cuando dicen que algo es muy profundo, no dicen muy profundo o profundísimo, sino profundo, profundo. Pero acá los ángeles dicen 3 veces, santo, santo, santo. Hay quienes dicen que aquí tenemos de manera embrionaria el comienzo o una mención de la Trinidad, como en Génesis 1:28 cuando dice hagamos, primera persona del plural. Saben, yo respeto y puede ser que sea así, pero hay que tener cuidado con las deducciones teológicas. Mientras uno más por un respeto a la gramática, y a pensar que se trata de o un plural de majestad, como dice allí en Génesis 1:28, o en este caso, entender cómo es la gramática hebrea, diciendo 3 veces para hacer mención justamente de la santidad de Dios. Ahora, mis hermanos, esto que parece imposible, Dios lo hizo posible. No pudiendo el hombre habitar en su presencia, Dios se encarnó, vino justamente a nosotros, se humanizó. Dice justamente allí el apóstol Juan que a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Dios, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, por tanto acampó, hizo su tabernáculo en medio de nosotros. Y dice Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay una gran obsesión de parte del hombre de ver el rostro de Dios, de conocer a Dios. Y en esa conversación, en las últimas que va a tener el Señor con sus discípulos, justamente le dice allí en Juan capítulo 14, si me conocieses también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Y qué le dice Felipe? Muéstranos al Padre y nos basta. Y usted conoce muy bien la respuesta del Señor. Jesús le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo he estado contigo y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En cada actitud, en cada gesto, en cada conversación, en cada palabra, en cada movimiento que vemos en Jesús por medio de los evangelios, vemos al Padre. Ah, la Trinidad, qué tema, ¿eh? Por eso sugiero e invito siempre a los más jóvenes a estudiar teología, a estudiar en los institutos serios, estudien teología, hermanos, para saber dónde estamos parados teológicamente. Esta iglesia siempre se caracterizó por un estudio serio de las Escrituras. Estudien hebreo o el griego, elijan o el hebreo o el griego, no se puede estudiar las 2 cosas al mismo tiempo, pero estudien los idiomas originales. Muchas veces se guían por comentaristas y a veces repiten lo que otros han escrito. Aprendamos nosotros a estudiar, estudien las lenguas originales. Tenemos todo al alcance de la mano. La otra vez hablaba con un profesor justamente de griego, allá en Buenos Aires, y conversamos que dentro de los hermanos libres no tenemos un erudito en el griego, uno que haya salido de una universidad. Son todos autodidactas, pero tienen a veces errores. Ser autodidacta a veces es peligroso, porque si alguien no me indica el error, por eso yo los animo a que estudien justamente la palabra.
Mis hermanos, si queremos renovar nuestros votos al Señor, entonces tenemos que buscar su rostro diariamente. No tenemos esa visión, pero tenemos la palabra. Entrar en contacto con ella seriamente. Cuando miremos al Señor Jesús, veremos al Dios de Isaías. Pero tengo que avanzar. En segundo lugar, vemos aquí, dijimos, una santidad imposible. Pero posible gracias a que Dios se hizo hombre como nosotros. Pero en segundo lugar, una pecaminosidad imposible. Y aquí te invito a tomar conciencia de quién soy. Esa imposibilidad de Isaías consistía en dos cosas. Primero, era imposible para Isaías no reconocer su pecado. Verso 5. Y en segundo lugar, era imposible para Isaías quitar su propio pecado. Él entonces, al ver esa visión, dice, ¡ay de mí que soy muerto! Cae como muerto a los pies justamente de esa visión. Isaías está aterrorizado, lleno de pavor, se siente como muerto. Al tomar conciencia de la santidad de Dios, de quién es Dios, él toma conciencia de quién es Él. Esto nos pasa cuando vamos seriamente con las Escrituras. Nos encontramos a ese Dios santo y glorioso y caemos postrados, nos quebramos, como dice Watchman, nos sentimos miserables. Y es así cuando se produce la verdadera conversión. No como decía don Mario Mulchi, entrando como de costado, ¿se acuerdan? Con tal de salvarnos. No. Ahora, hay algo más acerca del concepto de santidad que quiero ver. Dijimos que está relacionado con lo puro, está relacionado con un ser que está separado especialmente, está relacionado con lo trascendente. Pero hay algo más acerca de la santidad. Y tiene que ver con lo que dijo, cierta vez lo escribió un teólogo alemán y antropólogo luterano llamado Rudolf Otto. La santidad de Dios tiene que ver con el mysterium tremendum en el latín. O mejor dicho, el temor al terrible misterio. Permítanme explicar esta idea. Rudolf Otto, que fue un importante pastor luterano del siglo XIX, abocó su vida al estudio de las religiones comparadas. Y él descubrió, a lo largo de todos estos años de investigación, que en todas las civilizaciones, que en todas las religiones, existía algo común en todo ser humano, que es justamente un sentimiento de miedo, una experiencia terrible que desafiaba lo racional cuando el hombre se enfrenta ante lo santo. Él decía, no se trata de un sentimiento irracional, sino de un sentimiento suprarracional, algo que está por encima de nuestra capacidad de entendimiento. Cuando nos encontramos con lo otro, por hacer alusión a la santidad de Dios, al Dios santo, nos sentimos absortos, asombrados, abrumados, paralizados ante esta experiencia realmente increíble. Cuando nos encontramos con la santidad de Dios no podemos verbalizarlo. Y él dice, usamos expresiones como sudé frío, o se me erizó la piel, como decimos aquí en Argentina, se me puso la piel de gallina. Cuando realmente tomamos conciencia de la santidad de Dios. Otro decía que la experiencia humana ante lo santo de Dios, me hace sentir un ser débil, pequeño, insignificante. Cuando tomo contacto ante lo infinito, me siento finito. Cuando tomo contacto ante lo eterno, me doy cuenta que soy temporal. Cuando tomo contacto ante lo santo, me doy cuenta que soy justamente un pecador. Y esa experiencia me abruma, esa experiencia es traumática. Esa experiencia me lleva a experimentar o a querer desear la muerte. ¡Ay de mí que soy muerto! Esto fue lo que experimentó Isaías. Esta experiencia se repite en otros personajes de la Biblia. El propio Job, capítulo 42, dijo, cuando ve una visión, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué dice? Me aborrezco. Estoy abrumado y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa era la experiencia del ser humano cuando se encuentra ante los santos. Pedro, al ver la pesca milagrosa, al verlo a Jesús, cae como desmayado a sus pies y dice, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Él toma conciencia que es un miserable. El profeta Ezequiel, capítulo 1, al ver esa visión tan maravillosa y tan inexplicable, dice, caí como muerto, rostro en el suelo.
Juan, aquel que se apoyaba sobre el pecho de Jesús. Al ver en el Apocalipsis capítulo 1, al ver esa gloriosa visión, dice que caí como muerto a sus pies. Recordemos simplemente la experiencia del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 19 y 20, cuando Yahvé le va a entregar los mandamientos a su pueblo, después de una serie de requisitos que debían cumplir. Cuando se acercan a ese monte que se prende fuego con rayos, centellas y una bocina, y Dios comienza a hablar. ¿Qué dice el pueblo? Estamos aterrorizados. Moisés, habla tú con él, que Dios no hable con nosotros porque moriremos. Esa es, mis hermanos, es la experiencia cuando nos encontramos con el Dios Santo. La pregunta es esta la experiencia que tiene hoy la iglesia? Ante las miserias y pecados que nos dividen, que ralentizan la obra de Dios. Mis hermanos, no estoy hablando del mundo, ya sabemos cómo es el mundo. Si de ahí venimos, o no hemos olvidado de dónde nos sacó el Señor. Como dice ese proverbio gauchesco allí en el norte, donde yo vengo. ¿Qué me van a hablar de indios si de la toldería vengo? Estoy hablando del pecado dentro de la iglesia que nos debe preocupar. Un pecado moderno, sutil, oculto, pornográfico, prostituto igual al mundo, que nos hace recordar lo que el profeta Jeremías denunciaba ante su pueblo. Acompáñenme si quiere a Jeremías capítulo 2, yo se lo voy a leer con distintas versiones. Jeremías 2:22 decía justamente el profeta denunciando el pecado de su pueblo, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no me he contaminado, ni dado culto a dioses falsos? Mira cuál ha sido la conducta en el valle. Fíjate en todo lo que has hecho, tú, camella ligera de cascos, que corres en todas direcciones, que no puedes quedarte quieta. Asna salvaje, que tiras al monte, cuando ardes en deseos lujuriosos, olfateas el viento. Cuando estás en celo, no hay quien te detenga. Ningún macho que te busque tiene que fatigarse. Cuando estás en celo, fácilmente el macho te encuentra. Israel, no lastimes tus pies corriendo descalza. No dejes que se te seque la garganta. Pero tú dijiste, no, imposible. No hay remedio. Amo a los extraños y me voy con ellos. ¿No nos pasa esto, hermanos? Esta iglesia posmoderna del siglo XXI, que amamos a los extraños y dejamos al Señor. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué los hombres estamos tan obsesionados con la pornografía? ¿Qué le pasa a las hermanas? Que se obsesionan con las redes sociales subiendo, no digo historias personales, sino subiendo la desnudez. ¿Qué nos ha pasado en la iglesia? Esa lucha sutil de poder que hay en todas las congregaciones. A ver quién manda más. Dejando de la iglesia de funcionar como un cuerpo. ¿Qué ha pasado con el testimonio de los creyentes dentro de la sociedad? Hay una reacción de la sociedad contra la iglesia como institución. ¿Qué ir a esa iglesia? Si son unas caraduras. Los pastores se obsesionan. Y esto lo he dicho en varios lugares, tal vez me ha escuchado en la hora silenciosa, lo he dicho en varios lugares, claro, me odian por eso muchos pastores, pero es la verdad. Se obsesiona para que vengas a la iglesia, para que vengas a las iglesias, para que vengas a las reuniones. Por supuesto que hay que congregarse, por supuesto que hay que estar en las reuniones. Ahora, no importa si yo le pego a mi mujer, si yo maltrato a mis hijos, si tengo la boca sucia como tenía Isaías, si yo soy un mal ciudadano, un mal vecino, un mal tipo, un mal bicho, como decimos en el campo, mientras yo me congregue y me siente allí y dé mi ofrenda y mi diezmo, está todo bien para el pastor. ¿Cómo podemos medir la espiritualidad del creyente por si viene o cuánto viene, con cuán asiduamente viene a un culto? ¿No le pasaba eso a los judíos en los tiempos de Isaías? ¿No hacían eso los fariseos en los tiempos del Señor? Y nosotros repetimos esa cultura farisaica.
y dejamos el pastoreo y pastoreamos las iglesias tomando asistencia. ¿Cómo podemos tomar asistencia? Pero nos hemos acostumbrado. Yo lo he hecho como pastor. Porque el fariseísmo nos arrastra a estas cosas. La gente detesta a la iglesia como institución por nuestro mal testimonio. La falta total de autocrítica, tanto del creyente de a pie como del liderazgo, que le echa siempre la culpa, cada vez se parece más a los políticos. La culpa la tiene el otro. Y el creyente vive ofendido, se ofende por cualquier cosa. ¿Qué cantidad de creyentes apartados? ¿No podemos ponernos de acuerdo? Es que no somos capaces de convivir pacíficamente un par de años. La vida pasa rápido. No nos ofendemos. Somos como esta ala de la izquierda política que intenta gobernar el mundo, pañuelos verdes. Ellos se ofenden por todo. Están ofendidos porque yo soy el celeste. Ellos se ofenden por todo. Y así hay muchos creyentes. Hipocresía en el liderazgo. Mi señora siempre cita un texto, o la idea al menos, allí en Proverbios 16:2, cuando dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Lo grave de todo esto es que el creyente cree que creemos que estamos haciendo bien. Por eso, Isaías luego va a decir lo que dice, soy un hombre de labios impuros, que vive en medio de un pueblo de labios sucios. Mis hermanos, la iglesia ha perdido el temor a Dios. Pero también era imposible para Isaías limpiar su propio pecado. Él sabía que no podía limpiarse a sí mismo. Ya vamos a hablar un poquito de este punto y vamos a terminar, ya tengo que ir cerrando. Pero quisiera hablar con la tercera misión. Justamente dijimos una santidad imposible, una pecaminosidad imposible, pero en tercer lugar una misión imposible. Y misión por dos cosas, voy a ir cerrando y sintetizando. Imposible porque era difícil encontrar un mensajero. Qué difícil que es encontrar hoy hombres que se consagren, no solamente como misioneros, sino como alguien que quiera servir en su iglesia local. Pero segundo, la dificultad por el contenido del mensaje. Nuevamente está allí el debate, si habla la Trinidad, o si en realidad habla como un rey que está en su consejo, ¿no? Primero dice, ¿a quién enviaré? Y luego dice, ¿quién irá por nosotros? Muchos entienden o interpretan que habla como un rey que está rodeado de consejeros. Dice, ¿quién irá por nosotros? Sea que sea algo relacionado con la Trinidad o lo que fuere, vemos la rápida respuesta de Isaías. Es que Isaías, al tomar conciencia de la santidad de Dios, al tomar conciencia de su pecaminosidad y arrepentirse en polvo y ceniza ante ello, y al ser limpiado por Dios con ese carbón encendido, él ahora toma conciencia de lo que Dios quiere. Cuando estamos en comunión con Él, cuando estamos ante la presencia de Él, cuando realmente nos damos cuenta de nuestro pecado y estamos en comunión con Él, entonces entendemos su voluntad, entendemos lo que Dios quiere. Dios quiere la redención de su pueblo, no quiere la muerte del impío. Entonces Él dice, heme aquí, envíame a mí. Este pasaje es mucho más que esta frase. Pero por último, vemos la imposibilidad por el contenido. El contenido de este mensaje era muy difícil de cumplir. Y si usted lo lee con detenimiento, se va a acordar que esto está citado por Mateo, capítulo 13, cuando el Señor le hablaba en parábolas, para que el pueblo no entienda. Allí en Mateo 13, la primera parte de toda esta cita, cuando el Señor explica las parábolas, está en un modo indicativo. ¿Qué significa esto? Allí Jesús le dice, este pueblo no quiere oír. Oye, pero no quiere oír. Mira, pero no quiere ver, no quiere entender, no quiere convertirse. Por eso, y acá está en un modo imperativo, Dios le pide a Isaías, yo te pido que agraves el oído, que el tímpano se vuelva pesado, de modo que no escuche. Engrosa el corazón, que se llene de grasa, de modo tal que se vuelva insensible. Porque no quiero que vean,
No quiero que se conviertan, no quiero que escuchen, no quiero que se sanen. Dios estaba disciplinando a este pueblo. Quiero que le des un mensaje, pero ellos no se van a convertir, porque no quiero, porque ellos previamente habían decidido no creer. Qué terrible que es esto. Un mensaje imposible. Ahora, fíjense que dice en otra parte, el profeta dice, pero Señor, ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿Hasta cuándo voy a predicar esto? Esto es terrible. ¿Y qué le dice el Señor? Hasta que todo Israel sea arrasado, sea llevado en cautiverio. No quede nadie en las ciudades. Hacía referencia a Samaria, dicen muchos, que sería llevado en cautiverio. Y aunque quedara un 10% haciendo alusión a Judá, también será llevada. Y fue así por los babilonios, pero quedará un remanente. Voy a arrasar a este pueblo hasta los troncos, hasta cortarlo al ras del piso. Piensen en un árbol que está cortado al ras del piso, eso se le llama tocón. Pero la palabra allí, los términos que usa para esa clase de árboles, tienen algunas características. Presta atención. Despiden una sustancia resinosa que les permite poder florecer, renacer. Y al mismo tiempo son árboles que se permite, ¿qué cosa? El injerto. Vaya usted a Romanos 11. Ese tocón es el árbol natural, es el olivo natural, donde Dios desgajó a las ramas naturales de los judíos que no querían creer. Pero allí Él iba a injertar ¿a quién? A nosotros. El olivo silvestre, para que también podamos ser salvos. Mis hermanos, tengo que terminar y quiero llevarlos entonces a esta conclusión. La importancia entonces de renovar mis votos, de acercarme al Señor, tomando conciencia de lo que Dios es, tomando conciencia de quién soy, no soy nadie, tomando conciencia de lo que Dios quiere. Un mensaje que parece imposible. Podría hablar, no tengo más tiempo, hablar de nuestra experiencia en Zárate, lo difícil que es predicar a una sociedad que está llena de todo. Los chicos entran a Toyota a los 20 años y ya tienen un Corolla. Están llenos de todos y así también están llenos de drogas. Y no necesitan el Evangelio. Parece imposible. Pero mírese usted. Míreme a mí. Es imposible que esta iglesia sobreviva, que esta iglesia exista. Es imposible que usted allí sentado esté escuchando la palabra y con el deseo de obedecerla. Sin embargo, Dios lo hace posible. Es imposible que yo esté aquí. Es una locura. Sin embargo, Dios lo hace posible. Dios nos manda a hacer una misión que es imposible para nosotros. Ustedes tienen un desafío. No sé qué desafío tienen para este año. Pero puede parecer imposible predicar en el centro de la ciudad de Santa Fe, llena de todo. Imposible. Para Dios nada es imposible, le decía el ángel a María. Por eso los animo a que tomemos conciencia del Señor, tomemos conciencia de quiénes somos, vasos de barro, y tomemos conciencia de lo que Dios quiere. Pero ahora vamos a compartir los símbolos. Y saben, Isaías, al considerarse pecador y caer fulminado ante ello, él ve que un serafín trae un carbón encendido del altar y quema sus labios. El fuego es símbolo de limpieza, de pureza, y lo limpia. ¿Saben? En ese altar, sea el altar del sacrificio que estaba en el patio o el altar del incienso que estaba adentro, me habla justamente de sacrificios diarios, anuales, sacrificios que se hacían todos los días, donde el creyente hebreo era salvo por fe, pero él no perdía su conciencia de pecado. Ahora que justamente citaron, lea por favor Hebreos 10, 9 y 10. El Señor allí nos dice que esos sacrificios eran insuficientes para borrar la conciencia de pecado. Esos sacrificios debían repetirse. Y no tenían la capacidad de limpiar el pecado. Sí lo cubrían, pero no lo limpiaban.
Pero es allí entonces el autor de los Hebreos que pretende mostrar la superioridad de Jesús, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior al sumo sacerdocio de Aarón, superior en su pacto, superior en su santuario, superior en su sacrificio, capítulo 10. Y dice, mas Cristo entró en el santuario, siendo él sacerdote y ofrenda al mismo tiempo. La sangre de los toros y machos cabríos no puede hacer esto, pero sí la sangre de Jesús, que fue derramada de una vez y para siempre, para que nosotros podamos ser salvos, ya libres de toda culpa. Hermanos, no viva con culpa, porque esa culpa fue quitada. Y eso es lo que hoy vamos a recordar a través de estos símbolos. Este pan que representa su cuerpo y este vino que representa su sangre. Te invito a que nos pongamos de pie, por favor, para orar y continuar con la reunión. Bendito Dios, en esta mañana queremos agradecerte por este tiempo y agradecerte, bendito Señor, porque tú estás con nosotros en medio de tu pueblo. Hoy te hemos adorado, tú habitas en medio de tu alabanza. Tú también estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. No importa el lugar, no importa la forma, no importa los instrumentos, sino un corazón de adoradores que se entreguen a ti. Pero necesitamos, bendito Dios, renovar nuestros votos y poder contemplar esa santidad, poder contemplar lo que tú eres. Eres puro, eres separado, eres inaccesible, eres sobrecogedor. Pero podemos verte, Señor, a través de la persona humilde, mansa y sencilla del Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a verte y tomar conciencia de lo que somos, humildes siervos, esclavos tuyos, que no merecemos nada, pero sin embargo tú nos envías. Señor, hazme entender lo que a ti te importa, lo que es importante para ti. Hazme conocer tu corazón. Por eso ayuda a esta iglesia, a todos nosotros, a que mediante el contacto diario, sincero con la palabra, mediante la oración y mediante la reunión semanal, cotidiana de los santos en este lugar, podamos continuar tu tarea hasta que tú vengas a buscarnos. Bendito Dios, en esta mañana queremos ahora hacer memoria de lo que tú hiciste por nosotros. Antes estaban esos carbones que eran encendidos. Tú lo encendiste una vez y debían durar encendidos para siempre, pero los sacrificios se tenían que hacer cotidianamente. Ahora ya no más sacrificio, porque tú te sacrificaste por nosotros, te entregaste de una vez y para siempre. Bendito Dios, bendice este momento, bendice nuestras vidas, los pastores y líderes y miembros de esta querida congregación, que tanto ha dado, que tanto hace y que tanto hará en tu buena voluntad. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos y te adoramos. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Gracias.